Daniel Suárez llevaba 61 años trabajando en esa empresa. Había llegado antes que el edificio, antes que el logo y mucho antes de que existiera el nombre actual. Durante décadas cuidó los jardines con la misma dedicación con la que otros cuidan lo que es suyo, porque en cierta forma, y de una manera olvidada por todos, lo era. Rodrigo Palacios, de 34 años y con un MBA europeo, llevaba 6 meses como director general. Llegó con ideas nuevas y ninguna paciencia por lo antiguo. La primera vez que vio a Daniel en el jardín, Rodrigo frunció el ceño. Preguntó a su asistente quién era ese hombre. La respuesta sobre su antigüedad solo lo aburrió. 60 años, repitió Rodrigo con desdén. Eso explica por qué los jardines se ven así. Entró al edificio sin más comentarios, viendo al anciano como un estorbo. 2 semanas después, convocó a una reunión de optimización. Repasó la nómina con la frialdad de quien no ve personas, sino cifras y partidas que considera prescindibles. Al llegar al nombre de Daniel, lo marcó sin dudar. Jardinero, 83 años. Es exactamente el tipo de gasto que no se sostiene, sentenció ante su equipo técnico. Nadie en la sala respondió. La directora de Recursos Humanos bajó la mirada y el financiero bebió agua. El silencio de los presentes era pesado y cargado de secretos. Rodrigo interpretó el silencio como un acuerdo. Preparen el despido hoy mismo. Denle lo que corresponde por ley y nada más. No quiero complicaciones en algo tan simple. La directora redactó la carta con una incomodidad invisible. La firmó y la metió en un sobre, esperando que alguien detuviera el error, pero nadie se atrevió a hablar. Rodrigo decidió entregar la carta él mismo para demostrar su firmeza. Bajó al jardín un jueves por la mañana, con el sobre blanco en la mano y una actitud arrogante. Daniel podaba el rosal que él mismo plantó en 1968, cuando la empresa funcionaba en una nave industrial sin nombre. Ese arbusto era el testigo de toda su vida laboral. «Daniel», dijo Rodrigo con tono gélido, «hemos decidido prescindir de sus servicios. Aquí tiene la documentación. El proceso es efectivo de manera inmediata». Daniel dejó las tijeras de podar y tomó el sobre con sus manos curtidas por la tierra. Leyó la carta con calma, sin apresurarse, y la volvió a doblar con sumo cuidado. «¿Tiene alguna pregunta?», soltó Rodrigo con impaciencia. Daniel lo miró un momento y respondió con voz pausada. «Solo una pregunta, señor director. ¿Sabe quién soy?». Rodrigo sonrió con una condescendencia hiriente. «Usted es el jardinero, Daniel, y le deseamos lo mejor». Se dio la vuelta para marcharse, dando el asunto por cerrado. «No me refiero a eso», dijo Daniel sin elevar la voz. Rodrigo se detuvo, pero no se volvió del todo. Solo esperó con la postura de quien concede unos segundos de gracia. Daniel se limpió las manos en el delantal y miró fijamente al joven. «El terreno sobre el que está parado lo compré yo, con mis manos y con mi dinero. Fue en 1963. Rodrigo se volvió completamente esta vez. Estudió al anciano con incredulidad y una mezcla de emociones que se parecía bastante al principio de un miedo profundo. Daniel no tenía prisa. Nunca la había tenido. Había construido una empresa con esa misma calma y sabía que las verdades importantes no necesitan correr para ser. «Esta empresa», continuó Daniel mirando el edificio, «la fundé yo con 2 socios en 1963. Ellos murieron. Yo seguí adelante y decidí seguir trabajando en el jardín. Estar aquí fue una elección personal», aclaró Daniel con firmeza. «No me quedé por necesidad. Me quedé porque este lugar lo construí y quería verlo crecer por dentro». Rodrigo abrió la boca y la cerró sin decir nada. Miró el edificio y las manos del anciano, procesando la distancia abismal entre su prejuicio y la realidad actual. Lo que Rodrigo ignoraba era que Daniel Suárez figuraba en los documentos fundacionales como socio originario. Un dato que Recursos Humanos conocía perfectamente. Su participación se diluyó con los años, pero nunca fue eliminada. Seguía ahí, en los archivos legales, esperando el momento en que alguien intentara borrar su rastro. La directora de personal lo sabía. El abogado corporativo también.
Ninguno dijo nada en la reunión, porque el director general nunca se dignó a preguntarle su opinión. Daniel tampoco lo mencionó nunca por humildad. Hasta esa mañana de jueves en que un hombre de 30 años bajó con un sobre para intentar humillar su trayectoria. «Tengo los documentos originales en mi casa», dijo Daniel con serenidad. «Las escrituras y las actas con las firmas de los socios. Las guardo desde el primer día». Rodrigo miró el sobre que Daniel sostenía. Esa pieza de papel que preparó con tanta seguridad ahora tenía un peso legal y moral que no sabía cómo manejar de repente. «Le sugiero que antes de seguir, hable con su abogado», dijo Daniel guardando la carta. «No es una amenaza, es un consejo. Hay cosas que conviene saber antes de firmar». Rodrigo subió a su oficina en silencio. Llamó al abogado desde el ascensor y este tardó pocos minutos en confirmar que el jardinero era, de hecho, el dueño del suelo. La participación de Daniel bastaba para vetar decisiones estructurales según el contrato original. Entre ellas, su propia desvinculación como socio fundador activo. «¿Por qué no me advirtieron?», gritó Rodrigo. «Porque nadie preguntó», respondió el abogado. «Y porque despedir al dueño nunca fue una posibilidad para nosotros». La directora de Recursos Humanos entró a la oficina poco después. Su expresión decía claramente que esa conversación era inevitable desde que se redactó aquel sobre. Rodrigo pasó la mañana revisando documentos antiguos que nadie en la dirección actual había leído. Cada página confirmaba la autoridad silenciosa del hombre del jardín. A mediodía bajó de nuevo. Daniel seguía trabajando en el sector trasero con la misma concentración de siempre, como si la mañana hubiera sido totalmente ordinaria. Rodrigo se acercó con cautela. Daniel no levantó la vista de inmediato, terminó su tarea y esperó. Ese silencio fue más elocuente que cualquier discurso de autoridad. «La carta queda sin efecto», dijo Rodrigo. Su voz era ahora plana y cuidadosa, despojada de la prepotencia con la que había bajado unas horas antes al mismo jardín. Daniel asintió una sola vez. No hubo sonrisas de victoria ni reproches. Solo asintió y volvió a su herramienta. El director esperó algo más, pero no hubo nada más. Semanas después, el Consejo Directivo abrió una investigación sobre el proceso de desvinculación. Rodrigo fue apartado de sus funciones mientras se revisaba el caso. La investigación determinó que el intento de despido violó el contrato fundacional. El informe mencionó a cada persona que guardó silencio en aquella fatídica reunión. Rodrigo no fue echado de golpe. Fue reasignado a un puesto sin autoridad real, una especie de exilio interno mientras el consejo decidía qué hacer con su arrogancia. Daniel continuó cuidando las plantas. Llegaba a su hora, cumplía su labor y se marchaba. Jamás hizo un solo comentario sobre el destino del joven que intentó echarlo. El consejo le ofreció una indemnización por el mal rato. Daniel agradeció el gesto, pero pidió que en su lugar se plantaran árboles nuevos en el sector norte del predio. Se plantaron 7 árboles bajo su supervisión personal. Al terminar, Daniel se limpió las manos en su delantal como hacía al final de cada jornada desde hacía años. Nadie volvió a preguntarse quién era el hombre del jardín. Esa duda quedó respondida de una forma que ningún organigrama ni cargo ejecutivo volvería a cuestionar. Rodrigo dejó la empresa meses después. El comunicado oficial habló de una renuncia voluntaria, pero todos en la oficina sabían el peso real de su salida silenciosa. El rosal del ángulo noroeste siguió floreciendo cada primavera con una puntualidad asombrosa. Era el mismo que Daniel protegía cuando recibió aquel sobre equivocado. Daniel nunca presumió de su poder. Para él no había una gran historia que contar, solo un jardín que mantener y un trabajo que debía hacerse bien por amor al lugar. Y la tierra que pisaba seguía siendo, en los papeles y en el alma, la misma que compró con esfuerzo en 1963, antes de que el mundo supiera lo que iba a nacer allí.